Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Primero que nada, bienvenido a este video. Nosotros somos alumnos de la carrera de Ingeniería Civil. Actualmente cursamos la materia de carreteras a cargo del ingeniero Milton Cuesta Martínez. Somos al equipo 8 y en esta ocasión nos tocó exponer el tema de topografía en carreteras. Nuestro equipo está conformado por Martínez Reyes Jesús, Romero Medrano José, Reyes Romero Hans Rogelio y López Coronado Julián Aarón y su servidor Guzmán Alfredo Alonso. Sin más aviso, damos inicio a este video. Hay que entender, antes de abordar este tema, dos conceptos importantes que son vitales. En este caso, hay que entender que primero que es la topografía. Definimos que la palabra topografía viene de las raíces topo, que significa lugar, y grafos, que significa descripción. Y ya volviendo a una etimología, entendemos que la topografía es la ciencia que estudia el conjunto y principios de procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas detalladas, tanto naturales como artificiales. Hay que entender que igual otro concepto fundamental es la de una carretera. Y bueno, ¿qué es una carretera? La carretera no es más que una obra o un camino público o privado con un ancho y espacio ya definidos. Bueno, eso están dispuestos al tránsito de vehículos automotores con accesos o sin accesos controlados. La principal función de estas obras son que presten un servicio de comunicación, ya sea a nivel nacional, interestatal, estatal o municipal. Bueno, ahora sí, abordando nuestro tema, hay que entender que la topografía en carreteras se encarga del estudio, la elaboración y ejecución de cualquier proyecto de ingeniería. Esto es fundamental porque a través de todas estas obras que se asientan en el suelo, en la tierra, en la superficie de la tierra, es necesario determinar el uso de la topografía, esto para tener una exactitud en el sitio que estamos trabajando. Hay que entender dos cosas, que durante un levantamiento topográfico muchos se dividen, por ejemplo, el arquitecto lo que busca en un levantamiento son las características del terreno, esto para una mejor distribución y ubicación de la obra, más que nada en sus aspectos funcionales, mientras tanto que el ingeniero se encarga de conseguir la mayor rigidez, estabilidad y seguridad de esta misma. Hay que entender que durante este proceso de levantamiento es necesario para la geometrización del proyecto y el replanteo. Bueno, en la geometrización del proyecto es donde se vincula de forma analítica los diferentes ejes de simetría de la obra y con los elementos fijos del terreno. Hay que entender que igual en el replanteo se ubican las diferentes partes de la obra en posiciones relativas que son señaladas en el proyecto. Bueno, en el proceso de una carretera hay que entender que las etapas que pasa por esta son la planificación, el anteproyecto, el proyecto y la construcción. Asimismo, uno sabe que durante estas etapas algunas se logran con el auxilio de topografía y bueno, estas son más que nada el estudio de las rutas, estudio del trazado, estudio de el anteproyecto y el proyecto.
Bueno, en mi caso me tocó exponer el estudio de rutas, que es la primera fase, se puede decir así. Hay que entender primero más que nada los conceptos de ruta y estudios. Entendemos que por ruta se refiere más que nada a la faja del terreno que tiene un ancho variable, esto dependiendo al relieve en el que se encuentre el sitio donde se va a hacer la obra y que se extiende hasta puntos terminales o intermedios donde pues prácticamente nuestra carretera debe que pasar y dentro de los cuales se debe que localizar el trazado de la vía. Hay que entender que igual el número de rutas puede ser finito, puede ser incontables porque sí existen demasiadas rutas. Asimismo, entendemos que el estudio es un proceso en el cual va influenciado por los factores que pueden afectar al trazado de la ruta y en estas actividades abarca la obtención de información relativa que pueden llegar a afectar a la evaluación de la ruta. Por esto mismo se hace lo que se conoce como reconocimientos preliminares. Y bueno, el objeto que se entiende por el estudio de ruta es el proceso de preliminar el acopio de datos y reconocimiento de campo. Esto se hace con el hecho de seleccionar una faja de estudio que reúna las condiciones óptimas para el trazado de nuestra ruta. Bueno, entendemos que una vez hecho este estudio de rutas, se debe que plasmar sobre un mapa de la región, el cual va a ser una representación del terreno. Y hay que entender que muchas veces esto se basa en un plano, en un croquis, que no es más que una pequeña representación de la superficie esférica de la Tierra. Y hay que entender que muchas veces en estos casos, en este caso se utilizan las cartas topográficas, las cuales sabemos que van definidos los relieves a través de las curvas de niveles. Y por ejemplo entendemos que a veces la decoloración en varios puntos de las cartas topográficas se refieren, por ejemplo, al tipo de suelo, si hay manantiales, si hay cuencas o incluso si hay vegetación. Asimismo, para un estudio de este tipo, para seleccionar nuestras rutas, los principales mapas o croquis que se utilizan se editan a una escala de 1/250.000 y 1/100.000. Bueno, una vez con los datos obtenidos de los mapas, el ingeniero debe que idear una buena idea, debe tener una buena idea de la región y sobre esto se señalan los desniveles, los cursos, es lo que como comentaba, los cursos de agua, las filas montañosas, los cruces con otras vías, vegetación, cualquier factor que pueda atravesar en el diseño del trazado. También debe que indicarse los controles primarios y secundarios. Hay que entender que por controles primarios se refiere más que nada al alineamiento general de la vía, mientras que los controles secundarios se refieren a las obras que estén en existencia. Por ejemplo, estos pueden ser puentes, caseríos, carreteras que estén existentes, zonas de terreno firme, cruce de vías, vegetación, bosque, etcétera. A esto se refiere más que nada a los controles secundarios. Bueno, una vez que después de esta recopilación de datos se hace un alineamiento general de la carretera, esto con los datos adquiridos y anotados,
en los cuales se señalan en varias líneas, como pueden ver en la imagen, o en el croquis mismo, en el cual se determinan las fajas de terreno de ancho variable, sobre las cuales se puede trazar la carretera. Esto va a depender mucho de nuestras opciones. Es lo que comenté más antes, que es necesario para esto el reconocimiento preliminar. Bueno, hay que entender que el reconocimiento preliminar es el estudio de cómo se encuentran las fajas o zonas de terreno que han quedado determinadas por los croquis. Bueno, más que nada su finalidad es descubrir las características del terreno, es decir, por ejemplo, si en caso el trazo de la carretera pasa por una ladera, pasa por un arroyo, río, puente existente, cruce de carreteras o cualquier detalle que pueda ayudar a un mejor trazado o en este caso pueda prevenirse de un accidente. Y es lo que les comentaba, que principalmente nos sirve para obtener datos complementarios de la región, pues estos pueden ser su, su geología del terreno, cómo se encuentra el terreno, si se encuentra regular, se encuentra en desnivel, que va a ser necesario para el trazo. También tenemos que el reconocimiento preliminar nos ayuda a tener una posible idea de la construcción, del costo. Es decir, por ejemplo, si pasa por una cadena montañosa, por ejemplo, va a ser necesario luego excavación y esto va a incluir un costo en la maquinaria. También nos sirve para anticipar los efectos potenciales de la carretera, porque hay veces que, por ejemplo, aquí nada más se puede mencionar un ejemplo que fue una carretera, aunque fue de pavimento, pero en un lugar de acá en Oaxaca, cuando fue los de la inauguración de carreteras que según fueron hechas por pobladores. El detalle que tuvo ahí es que esa carretera no tuvo ni siquiera un estudio, nada más pues la hicieron por hacer. ¿Y qué pasó? Cuando vino una avenida de agua y un deslave, esa carretera se desprendió un buen tramo. El chiste es que se perdió toda la inversión que se había hecho y por eso es necesario determinar todos estos estudios para hacer un trazo correcto de la carretera. Y asimismo, como estos complementa el cuarto punto, que son los defectos destructivos, como ya les comenté. Hay que entender que el ingeniero a cargo debe que llevar consigo instrumentos adecuados. Por ejemplo, estos debe que llevar los datos de la región, por ejemplo, que son las elevaciones, la obtención de rumbos, la medida de las pendientes. Y hay que entender que todos estos reconocimientos preliminares no se hacen más que a pie, porque más que nada es una observación del terreno y no hay ninguna otra forma de saber cómo va a estar el terreno. Por eso es necesario que a veces se necesita de equipos especiales de mano, por ejemplo los barómetros, las brújulas o los niveles o los clicímetros que sirven para estos tipos de trabajo. Hay que entender que un barómetro es el que nos va a dar las diferencias de niveles, esto partiendo desde las medidas de la presión atmosférica hacia los puntos que se va a tratar. Hay que entender que la presión atmosférica se ejerce sobre la tapa de una caja cilíndrica cerrada, como podemos ver en la imagen, la cual crea un vacío y deformaciones que se amplifican y se transmiten a través de la aguja indicadora. Podemos observar en este lado cómo se encuentra la estructura de un barómetro
aneroides. Otro instrumento de mano que es muy útil, y a pesar que nada más se utiliza, pero por ejemplo en levantamientos que son aproximados, es la brújula, la cual nos va a dar muchas veces la orientación del punto a donde estamos hacia donde se va a medir. Hay que entender, estas brújulas se apoyan en bastones o en una vara cualquiera, y cuando se dirige la dirección, la aguja de la brújula apunta siempre al norte magnético y señala el rumbo de dicha dirección. Es así como se hacen levantamientos, pero aproximados, no se hacen con exactitud como lo hace una estación total, en este caso un teodolito. Otros no tan utilizados, pero sí se recomiendan por su uso, son los clisímetros o eclímetros. Bueno, este instrumento más que nada es un nivel de mano que sirve tanto para nivelación directa como para medir ángulos de las pendientes. Consiste más que nada en un tubo visor de sección cuadrada, en el cual el tubo de extensión tiene una mira en el agujero con la retícula horizontal en el extremo del ocular. Sirve más como, puede decirse como un astrolabio, pero parecido. Y bueno, compañeros, a eso sería toda mi exposición. Los dejo con el siguiente compañero. Muchas gracias. Hasta luego.